Masejet Baba Batra Daftetva Bamudalef 15a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Mor, Yoshua Katav Sifro Shmona Pesukim Shebatorah. Tania que mande Amar, Shemona Pesukim Shebatorah, Yoshua Ketavan de Tania, Vayamot Sham Moshe Ved Hashem, Efshar Moshe Met Vekatav, Vayamot Sham Moshe. Ela Atkan Katav Moshe, Mikan Vaelach Katav Yoshua, Divrei Rabbi Yehuda, Ve'amrila Rabbi Nehemiah. Amalo Rabbi Shimon, Efshar Sefer Torah Haser Otachat, Uchtiv Lakoach et Sefer HaTorah Ze, Ela Atkan HaKadosh Baruch Hu Omer, Umoshe Omer Vekotev. Mikan Vaelach HaKadosh Baruch Hu Omer, Umoshe Kotev Bedema. כמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. Mencionamos al final de la clase anterior en la Baraitá que Yehoshua escribió su propio libro llamado Yehoshua y adicionalmente los últimos 8 versículos, los últimos 8 pesukim de la Torah, ya que estos hablan de lo que aconteció después de la muerte de Moshe. Entonces Moshe no los podía escribir. Entonces lo escribió en vez ¿quién? Yehoshua. Así mencionamos en la Baraitá de la clase anterior. Bien, la Gemara dice, quiero que sepas que esto no está tan claro. Esto en verdad es una discusión, un mahloket. ¿Dónde vemos ese mahloket? En una segunda Baraitá. La segunda Baraitá que la acabamos de leer dice lo siguiente. En Humash Devarim, el último libro de la Torah, capítulo 34, versículo 5, dice, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Y murió ahí Moisés, Moshe, siervo de Hashem. ¿Quién escribió este pasuk y lo que le sigue después? ¿Acaso puede ser de que Moshe, mientras que estaba muriendo, escribió que murió Moshe ahí, siervo de Hashem? No. Seguro que desde ahí en adelante, ¿quién lo escribió? Yehoshua. Y hasta ahí lo escribió ¿quién? Moshe. Así opina la primera opinión de la Baraitá, Rabbi Yehuda, y hay unos que dicen que es Rabbi Nehemiah. Sin embargo, Rabbi Shimon discute con Rabbi Yehuda o con Rabbi Nehemiah y dice, no estoy de acuerdo. ¿Todo lo escribió quién? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? Hashem le dijo lo que escribir. ¿Y cuál es mi prueba? Porque Moshe durante su vida le dijo a los Kohanim, la koach et sefer Torah ze, agarren, tomen, cojan este sefer Torah. ¿Sí? ¿Y qué pasa a un sefer Torah que le falta una sola letra? ¿Es sefer Torah? ¿Es kasher o no es kasher? No es sefer Torah, no es kasher. Kol shiken, si le faltan 8 pesukim, que no es llamado sefer Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe en su vida, durante su vida, le dijo a los Kohanim, agarren ese sefer Torah si estaba faltante? No es sefer Torah todavía. Tenemos que decir que todo lo escribió, dice la segunda opinión Rabbi Shimon, todo lo escribió ¿quién? Moshe, durante su vida. Solo que hay una diferencia entre esos últimos 8 pesukim y todos los pesukim de antes. ¿Qué? Hasta este pasuk, Vayamot Sham Moshe Ved Hashem, y posterior a ese, o mejor dicho, hasta este pasuk, todos los primeros, los escribió, Hashem se los decía a Moshe, se los dictó, Moshe los repetía, y mientras que los repetía, los escribía. Y los últimos 8, Hashem se lo dijo a Moshe, y Moshe no podía repetirlo y escribirlo, sino se quedó llorando y lo escribió directamente. Pero, definitivamente, todo el Sefer Torah, ¿quién lo escribió? Moshe. Y Rabbi Shimon trae una prueba que efectivamente esa es la costumbre de un escribano, siempre es que escribir lo que alguien dicta, ¿sí? No escribir así por escribir, sino lo que alguien dicta, ¿sí? Como vemos con Baruch ben Neriah, que le dijo a los ministros del rey en Irmiyá, les dijo Baruch, miren, yo voy a leer todas estas cosas, de su boca me leerá a mí todas estas palabras y yo lo escribiré. Significa que hay una persona que dicta y otra persona que lo escribe. Seguimos. Kemanas laha de Amar Yoshua bar Ava Amar Gidal Amar Rav Shemona pesukim shebatorah echid koreotam leimar Rabbi Yehudahi udeno que Rabbi Shimon. No, afiluteima Rabbi Shimon hoil veishtanu ishtanu. Dice la Gemara, hay una halajá que dice Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Rav Gida, en nombre de Rav, que es la siguiente. Los últimos 8 pesukim estos de la Torah, es importante que una sola persona la lea. Cuando suba a la Torah, no se puede dividir una aliyá en la mitad. Una sola persona tiene que subir para todo eso. Dice la Gemara, ¿como quién va esta opinión? Aparentemente va como la opinión de Rabbi Yehuda, que los últimos 8 pesukim, ¿quién los escribió? Yehoshua. Y para hacer
una separación y división y diferenciar de lo antes, por eso te dice que una persona tiene que subir todos esos 8 pesukim y no puede dividir, para que la gente sepa que eso es separado. Y no con la opinión de Rabbi Shimon, que todo fue Moshe, porque si todo fue Moshe, pues ¿por qué en esas últimas 8 pesukim no puedes dividir 2 personas que suban a la Torah? Responde la Gemara, no. Podemos decir que fue Moshe Rabbenu el que escribió toda la Torah, incluyendo los últimos 8 pesukim, como dice Rabbi Shimon. Y aún así podemos aplicar esta halajá, porque también según Rabbi Shimon hay una diferencia. Todos los primeros pesukim hasta los últimos 8 que dijimos, Hashem los dictó, Moshe los repitió y después los escribió. A diferencia de los últimos 8 que Hashem los dijo y Moshe directamente los escribió. Entonces, para hacer esa diferencia, por eso es que en los últimos 8 pesukim, para hacer ese eker, por eso en los últimos 8 pesukim, también son Rabbi Shimon, que sube una persona y que no los divida. Para que sepan que hubo una diferencia entre el proceso de escritura de todos los pesukim anteriores y esos últimos 8 pesukim. Entonces, no hay una prueba que esta opinión de Rabbi Yoshua Rabá en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, cuadra únicamente con la opinión de Rabbi Yehuda y no con la opinión de Rabbi Shimon. Sino puede cuadrar también con la opinión de Rabbi Shimon. Sigue diciendo la Gemara. Yoshua katav sifro ve'aketiv vayamot Yoshua binune ved Hashem. No, de Aske el Azar. Ve'aketiv el Azar ben Aaron met. De Aske Pinhas. Mencionamos que Yoshua, que escribió, aparte de esos otros pesukim, también escribió que es su propio libro. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque en su libro, el capítulo 24, versículo 29, dice que murió Yoshua bin Nun, siervo de Hashem. Que él escribió eso, mientras que moría lo escribía. ¿Cómo funcionaba? Claro que no. Dice definitivamente, cuando decimos que escribió el libro, significa que escribió la mayoría del libro hasta ahí. Pero de ahí en adelante lo escribió ¿quién? El Azar, el hijo de Aarón a Cohen. Dice la Gemara, pero tampoco me cuadra. Porque 4 pesukim después, capítulo 24, versículo 33, dice que el Azar ben Aarón también murió. ¿Quién escribió esa parte de ahí en adelante? Dice, no. De ahí en adelante lo escribió ¿quién? Pinhas, el hijo de el Azar. Seguimos. Shmuel katav sifro ve'aketiv Shmuel met de Aske Gada José de Natán Hanaví. Mencionamos en la baraita en la clase anterior que Shmuel, el profeta Shmuel, escribió su propio libro llamado Shmuel. Sí, dice la misma, pero no me cuadra. Porque en este libro, Shmuel Aleph, son 2 tomos. Shmuel Aleph, capítulo 28, versículo 3, dice, Shmuel met, y Shmuel murió. ¿Quién escribió eso? ¿Shmuel mientras que estaba muriendo escribió eso? No. ¿Quién escribió? Dice la Gemara, no, Shmuel escribió hasta ahí, y de ahí en adelante lo escribió entre Gada a José y Natán Hanaví, 2 profetas que habían en su generación. Sigue diciendo la Gemara, David katav sefer Tehilim al idea Saraz de Kenim, velich shuvnami etan ha'ezrachi. Amarrab etan ha'ezrachi zehu Abraham. Ketiv hacha etan ha'ezrachi uktiv hatam mi ha'ir mi mizrach tzedek vegomer. Kachashiv Moshe vekachashiv Eman. Ve'amarrab Eman ze Moshe. Ketiv hacha Eman uktiv hatam bechol betin Eman hu. Tre Eman havu. Mencionamos en la baraita al final de la clase anterior que David Amelech escribió el Sefer Tehilim junto con 10 ancianos de su generación y las generaciones anteriores. Y uno de esos ancianos, bueno, mejor dicho, antes de llegar a esos ancianos, así dice David Amelech otra vez, que el Tehilim lo escribió él junto con 10 ancianos. Pregunta la Gemara, y ya vimos cuáles son esos 10 ancianos. Pregunta la Gemara, ¿por qué no mencionas también a Etan HaEzrahi? El Mizmor, el Salmo 89, dice Maskil Leitan HaEzrahi. Entonces, hay uno más que lo escribió Eitan HaEzrahi, entonces no son 10, sino son ¿qué? 11. Dice la Gemara, no. Uno de los 10 que mencionamos, ¿quién era? Abraham. ¿Quién es Eitan HaEzrahi? Abraham. Es el mismo personaje. ¿De dónde lo aprendemos? Porque en este Tehilim 89 dice Eitan HaEzrahi, ¿sí? Y el pasuk respecto a Abraham vino en Yeshaya 41:2 dice Miheir mi Mizrach, refiriéndose a Abraham vino mi Mizrach, que él venía del Mizrach, Ezrahi, ¿sí? Sigue diciendo la Gemara. Otra pregunta en contra de esta parte. Mencionamos que David Amelech escribió el Tehilim ¿con quién? Con 10 ancianos. Y dentro de esos 10 ancianos que mencionamos se nombró a Moshe y a Hemán. Pregunta la Gemara, y total da 10. Pregunta la Gemara un segundo. Dice Rav que Hemán es Moshe. Si no son 10, deberían de ser 9. ¿Y dónde aprendemos que Hemán es Moshe? Porque está escrito en Tehilim, Salmo 88, Hemán, y está escrito en el pasuk respecto a Moshe, Bechol beti Neeman, Hemán Neeman hu. ¿Sí? Responde la Gemara, efectivamente Moshe también era llamado Hemán, pero cuando dijimos en la varita en la clase anterior, Hemán se refiere a otro Hemán. Habían 2 Hemán. Uno Hemán normal y otro Hemán que era Moshe Rabbenu.
Entonces, cuando la baraita dice Ema, no se refiere al de Moshe, no se refiere al Moshe, sino se refiere al otro, por eso son dos personajes diferentes, distintos. Sigue diciendo la Gemara, Moshe katav sifrou parashat Bil'am ve'Iyov. Mesayale Rabbi Levi bar Lachma, de Amar Rabbi Levi bar Lachma, Iyov bime Moshe haya. כתיב הכה, מי ייתן אפוא ויקדבו מילאי. וכתיב התם, ובמה יוודע אפוא. ואימה בימי יצחק דכתיב מי אפוא רצר ציד, ואימה בימי יעקב דכתיב אם כן אפוא זאת עשו, ואימה בימי יוסף דכתיב אפוא הם רואים, לא שר כדעתך, דכתיב מי ייתן בספר ויחכו ויחכו. ומשה הוא דאיקרי מחוקק, דכתיב וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. Mencionamos en la baraita al final de la clase anterior que Moshe Rabbenu, que escribió su libro, ¿cuál es su libro? La Torá, muy bien, incluyendo el pasaje de Bil'am y adicionalmente el libro de Iyov. ¿Sí? Dice la Gemara, esta parte de la baraita de ayer trae una prueba, es una prueba a favor de Rabbi Levi bar Lachma, ya que Rabbi Levi bar Lachma dice que Iyov vivió en la época de Moshe. Se cuadra con esto. ¿Cómo puede ser que Moshe escribió el libro de Iyov? Seguro porque Iyov vivió en la época de Moshe, entonces pudo contar toda su historia. Y Rabbi Levi bar Lachma trae una fuente para esto. Sí, una fuente de la Torá. Está escrito en el pasuk en Iyov, mi iten efo veikatvun milai. Dice la palabra efo. Y por otro lado, está escrito en Shemot 33:16 que Moshe dijo, ubame ivada efo. Sí, el hecho que está escrito la palabra Efo en ambos lados, mashma que Efo se encontraba, o sea, ya que está escrito en Iyov la palabra Efo, y en Moshe, sobre Moshe también está escrito la palabra Efo, significa que Iyov vivió en la época de Moshe. Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué me dices que Iyov vivió en la época de Moshe? Porque sobre Iyov fue dicho Efo, y también está escrito sobre Moshe Efo, entonces ese Efo es Iyov que vivió en la época de Moshe. Dice la Gemara, un segundo, ¿y por qué no dices que vivió en la época de Yitzhak? También sobre Yitzhak está escrito mi Efo u Atzatzai. También sobre Jacob está escrito Imken Efo Zotasu. También sobre Yosef está escrito Efo Emroim. ¿Qué vas a decir? Puede ser que vivió en la generación, puede ser que yo no estuvo en Moshe, sino estuvo en la generación de Yitzhak o de Jacob o de Yosef. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Porque en la continuación de ese mismo pasuk que sobre Iyov dice Efo, que es en Iyov 19:23, dice, mi iten efo veikatvun milai, escuchen bien esta parte, segunda parte, mi iten basefer veihaku. Veihaku viene de Mejokek. ¿Quién fue llamado Mejokek? Mejokek es el que inscribe, el que transcribe. ¿Quién fue llamado el que transcribe? ¿Abraham escribió? No. ¿Yitzhak escribió? No. ¿Jacob escribió? No. ¿Yosef escribió? No. ¿Quién escribió? Moshe Rabbenu. Como dice el pasuk, respecto a Moshe, Kisham halkat Mejokek. ¿Sí? El que inscribe, el que escribe. ¿Sí? Seguimos. Rabba Amar y Iyov. Entonces, la primera opinión, entonces para resumir esto, ya trajimos las fuentes, todo, que Moshe, Rabbi Levi bar Lachma opina que Iyov, vivió en qué época? De Moshe. Segunda opinión. Rabba Amar y Iyov bimeo meraglim, allá. כתיבך איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, וכתיבתם היש בה עץ. מדם יח העוץ, התם עץ, אחי כמה לאומו של ישראל ישנו לאותו אדם, ששנותיו ארוכות כעץ, ומגין על דורו כעץ. Segunda opinión, Rabba. Rabba dice que Iyov vivió en la época de los espías. Cuando Moshe envió a los espías a Eretz Kenán, a la tierra de Israel. ¿Y dónde aprendemos? Porque respecto en Iyov 1.1, capítulo 1, versículo 1 dice, había una persona en la tierra de Uz y se llamaba Iyov. Está escrito en Bamidbar, cuando Moshe ordenó a los Merragelim, a los espías, ir a la tierra, dice Hayesh ba etz Uz, para enseñarte que Iyov vivió en la época de los Merragelim. Dice la Gemara, ¿qué tiene que ver? Una dice Uz y otra dice Etz, no es la misma raíz ni nada. Dice la Gemara, no se refiere a hacer que será Shabarraba entre Uz y Etz. Son dos palabras diferentes. Lo que se refiere es que Moshe le dijo a Israel, o sea, a los Merragelim, vayan a Eretz Kenán, cuando los ordenó ir a Eretz Kenán a espiar. Él no lo ordenó a espiar. Dijo, vayan y verifiquen, vayan a Eretz Kenán a verificar. Y verifiquen si todavía está una persona en Eretz Kenán, o sea, Iyov, que es como Etz, que su vida es larga como las ramas
de un árbol. Y también como un árbol que protege a su generación, o sea, los habitantes de Canaán, ¿con qué? Con sus méritos. Como un árbol, como las ramas, protege a la persona del sol, la sombra. Sí, eso es lo que se refiere. Sabemos de que en este pasuk se le llamó, compararon a Job como un... O sea, Moshe le dijo a los Meraglim, vayan y vean si hay una persona ahí que es como el Etz, que es como el Etz que tiene muchos años como un Etz, como un árbol, y que protege a los demás por sus propios méritos, protege a los demás como un árbol que protege de la sombra. Entonces vemos de que otra vez, aquí esta es la fuente, no otra vez, sino esta es la fuente que Job vivió en la época de los Meragelim. Aclaro, ¿sí? Aparentemente no hay discusión entre Rava y Rabbi Levi Bar Lachma, porque Rabbi Levi Bar Lachma, ¿qué dijo? Que vivió en qué época? De Moshe. ¿Y los Meragelim cuándo fue? También en la época de Moshe. ¿Cuál es la discusión? Entonces, en verdad, explica los Mefarshim que en realidad, sí, definitivamente es la misma época. La diferencia entre estas dos opiniones es que según la primera opinión, Job era Yehudí, era judío. Según la segunda opinión, sale que era ¿qué? Gentil. Porque ¿dónde estaban? Le dijo Moshe a los Meraglim, vayan a Eretz Kenán y vean si está ahí. Y Job, ¿quién está dentro en Eretz Kenán? Los kenaanitas, si no los Yehudim. Esa es la diferencia entre las dos opiniones. Próxima opinión. Yativ ha'omer Rabbanan kamed Rabbi Shmuel bar Nachmani viati bekamar Job lo haya velo nivra. Ela mashal haya. Esto no es otra opinión, mejor dicho, sino una observación. Amarle aleja amar kra ish haya be'eretz utz Job shemo. Ela me'ata velarash en kol kim kifsa achat ketana shekana vayhayeha vegomer mihava ela mashal be'alma hana y mashal be'alma imken shemo veshemiro lamali. La Gemara, antes de seguir trayendo otras opiniones en qué época vivió Job, la Gemara trae que estaba sentado en los Jajamim como si fuese alumno enfrente de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Y dijo que Job, así dijo este Jajam, ¿sí? Que Job en verdad nunca existió. Es una parábola. Es una parábola. Le dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, ¿cómo crees? El pasuk dice, Ish haya beretz utz y Job shemo. Hubo un hombre en la tierra de Utz y su nombre era Job. Dice Hayá que es hubo no es una parábola, hubo es que fue realmente. Le respondió el Jajam, un segundo, vemos en Shemuel, ¿sí? Cuando le dice Natán a Naví a David Amelech, el profeta Natán a David Amelech, respecto a su pecado con Bathsheba, dice, Velarash en kol kim kifsa hat, ketanash el kanaba hayá bateilo kebat. Compara con una oveja, y también ahí dice batehi, o sea, vehayá. Y no hay duda que la oveja, no existía esa oveja. Es una parábola y aún así que le dice la palabra batehi. ¿Sí? Sabemos que aunque dice batehi, aunque dice el lenguaje vehayá, el verbo vehayá, es una parábola, nada puede seguir siendo una parábola. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí no nada más dice hayá, ¿sí? Respecto a Job, sino dice también que el lugar y su nombre. El hecho que te dice el pasuk, la persona que fue, no es suficiente para que sea alguna historia real y no una parábola. Pero el hecho que dice también su nombre y también el lugar, eso demuestra que es algo ya una historia real. Porque si no, ¿para qué tiene que decir nombre del hombre, nombre de la persona y nombre del lugar? Así le respondió Rabbi Shmuel bar Nachmani. Seguimos. Rabbi Yohanan Rabbi Elazar dame tarvayu Yov me'ole gola haya. ובית מדרשו בטבריה היה. מי טבעי ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו לישראל למצרים ועד שיצאו עמם כמשעה שנכנסו לישראל למצרים ועד שעה שיצאו. Expliquemos esta parte, después seguimos. La Gemara trae otra opinión en qué época vivió Job. Y esta opinión, que es la tercera por ahora, ¿sí? Las primeras dos es básicamente la misma era, pero es diferente si es judío o no es judío, como dijimos. Y esta tercera opinión es Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Ambos dicen que Job fue parte de los que hicieron aliar a Israel después del exilio de Babel. O sea, mucho después. Y tenía un Bet Midrash en Tveria. O sea, mucho después fue eso. Y la Gemara le pregunta, de una varita no me cuadra, porque está escrito que los días de los años, ¿sí? De Job fue desde que entraron Israel a Mitzrayim hasta que salió, ¿sí? O sea, que no fue de cuando volvieron del exilio de Babel,
fue mucho antes que vivió. Dice la hermana, no, la baraita cuando dice eso es la edad que tenía Job era equivalente a los años que estuvieron en Israel, desde que entraron en Mitzrayim hasta que salieron, o sea, 210 años. Pero ¿cuándo fueron? En esa época de Mitzrayim, sino mucho después. Ahorita, importante aclarar. Según Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, esta última opinión que mencionamos, si Job subió de Babel, si fue parte de Ole Babel, o sea, si fue parte del grupo que fueron de Babel a Eretz Israel después del exilio, ¿significa que era judío o no era judío? Judío, ¿sí? Era parte de Israel. Bien, la Gemara le pregunta, no me cuadra esto. Meitive, Shiva Neviim nitnavu leumot haolam, velo en Bil'am ve'avi ve'Yov, Elifaz, התימני הוא בלדד השוחי וצופר הנעמתי וליהו בן ברחל הבוזי ולתעמך אליהו בן ברחל עם ישראל הווה והכתיב משפחת רם אלא ינבוי ינבאי לאומות העולם ינבא לאומות העולם החינמי איוב ינבוי ינבא לאומות העולם עתו כולו נביאי מלא ינבאו לאומות העולם התה מקר נביאותיו לישראל אך העיקר נביאותיו לאומות העולם. La Gemara intenta preguntar en contra de Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, que decían que según lo que ellos dicen sale que Job es parte de Israel. Está escrito en la Baraita que hay 7 profetas que dieron profecía de resto de las naciones. ¿Quiénes son? Bil'am, Aviv, Job, Elifaz Atemaní, Bildad Shuhit, Sofar Naamati y Eliú ben Barajel Abuzi. Uno de ellos, ¿cuál es? Job. Está mencionado que es el resto de las naciones, no judío. Dice la Gemara, un segundo, pero no me cuadra esa baraita. Porque uno de esos 7, ¿quién es? Eliú ben Barajel Abuzi. ¿Y ese quién es? Seguro era parte de Israel, como está escrito en el Pasuk en Job 32:2, Eliú ben Barajel Abuzi mi Mishpachat Ram. Cuando le da un nombre de familia es porque es judío. Entonces, ¿a qué se refiere del resto de las naciones? Para no del resto de las naciones, sino para que dieron profecía para el resto de las naciones. ¿Sí? Aquí también podemos decir respecto de Job, que era judío, pero no del resto de las naciones, sino que hizo profecía para el resto de las naciones, pero él era parte de Israel. Dice la Gemara, un segundo. Entonces, si la Baraita me está mencionando profetas que dieron profecía al resto de las naciones, para el resto de las naciones, pues no hay 7, todos los demás. Todos los profetas dieron profecías, no solamente Israel, sino también el resto de las naciones. Dice la Gemara, sí, pero hay una diferencia. El resto de todos los profetas principalmente daban profecías ¿para qué? Para Israel. Y adicionalmente, secundario para, o sea, no tanto para el resto de las naciones. Sin embargo, estos 7 daban profecía especialmente y principalmente ¿para qué? Para el resto de las naciones. Pero no te dice que eran del resto de las naciones. Efectivamente puede ser que yo era Yehudí, entonces no hay pregunta. Israel, entonces no hay pregunta. Próxima pregunta que la Gemara trae. Meitive. Hasid haya beumot haolam ve'Yov shemo. ולא בא לעולם אלא כדי לקבל שכרו, הביא הקדוש ברוך הוא עליו ייסורים והתחיל מחרף ומגדף. כפל לקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה כדי לטרדו מן העולם הבא. Y ahorita la Gemara cita una baraita, que eso es una pregunta así final. Dice la baraita, había una persona piadosa, un devoto, que pertenecía, Beumot Haolam, pertenecía al resto de las naciones. ¿Y cómo se llamaba? Job, Meforash. Y sigue diciendo la baraita que ¿para qué vino al mundo? Simplemente para poder recibir recompensa para el mundo venidero. Sabemos que Job pasó muchos sufrimientos, así como vamos a ver más adelante, muchas desgracias. Entonces bajó para recibir todos esos surim, para recibirlos be'avá, con amor, con cariño, y así poder, después de 120 años, ir arriba y recibir recompensa. Efectivamente, a Kadosh Baruj Hu le mandó Isurim y empezó Job a blasfemar y a maldecir a Kadosh Baruj Hu. Y efectivamente dijo a Kadosh Baruj Hu, no se merece recompensa aquí, allá arriba. Pero por lo que pasó aquí, se merece recompensa doble en Olam Hazeh y de esa manera no lo pongo en el Olam Haba. Pero de todas maneras, así nos dice la baraita, pero de todas maneras, ¿qué dice al principio de la baraita? Que había un piadoso, un devoto, que pertenecía al resto de las naciones. ¿Y cómo se llamaba? Y Job, Meforash que Job, ¿era Israel o no era Israel? No era Israel. Dice la Gemara, Tanaí. En verdad es Mahloket Tanaí. Esta baraita se opina, pero hay otra opinión, otro Taná, que opina que sí era Israel. Y estas opiniones de Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, esta tercera opinión, opina como ¿quién? Como este Taná, que sí era Israel. ¿Dónde está este Taná? De Tania, dice la Gemara. רבי אלעזר אומר, איוב בימי שפוט השופטים היה, שנאמר הן אתם כולכם חזיתם. ולמה זה הבל תהבלו. איזה דור שכולו הבל? ואומר, זה דורו של שפוט השופטים. Segundo. Hasta dónde leer.
Sí, leamos. רבי יהושע בן כלכה אומר, איוב בימי אחשוורוש היה שנאמר, ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. איזה הוא דור שנתבקשו בו נשים יפות, ואומר זה דורו של אחשוורוש. ואימה בימי דוד דכתיב ויבקשו נערה יפה, התם בכל גבול ישראל. הכה בכל הארץ. רבי נתן אומר, איוב בימי מלכות שבע היה, שנאמר, ותיפול שבע ותיקחם. חכמים אומרים, איוב בימי כסדים היה, שנאמר, כסדים שמו 3 ראשים, ויש אומרים, איוב בימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא. כתיב אחא כדבר, כדבר אחת הנבלות, תדברי וכתיבתם, כי נבלה עשה בישראל. וכולו תנאי סבירה לאו דיוב מישראל הבא. לבל מי יש אומרים, דיסר כדתך מאומות העולם הבא, בת הישך עם משה, משהיה שכינה לעובדי כוכבים, ואמר מור, ביקש משה שלא תהיה שכינה לעובדי כוכבים, ונתן לו שנאמר, ונפלינו אני ועמך. Escuchen bien. La Gemara dice, tengo una prueba, una baraita, que en ella vemos la opinión que Iov era ¿qué? Israel. No preguntes de la baraita que mencionamos antes, que vemos que es parte de las naciones, porque hay una segunda baraita que vemos que ¿qué? ¿Qué es qué? Israel. Entonces Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar opina como esta última baraita. ¿Qué dice esta baraita? Escuchen bien. ¿En qué época esta baraita trae otras opiniones? ¿En qué época vivió Iov? Entonces la baraita dice así. Primera opinión, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dice, Iov vivió en la época de Shefot HaShofetim, de los jueces. ¿Cuándo fue eso? Después que murió Yoshua, hasta que coronaron a Shaul. Esos Shefot HaShofetim. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Iov estaba en la época ahí? Porque está escrito en Iov que Iov le dijo a sus compañeros, Henatem kulechem hazitem velama zehebel tehebalu. He aquí todos vieron lo que sucede al malvado. ¿Por qué entonces actúan de esta manera falsa? ¿Sí? ¿En qué generación actuaron falso de Hebel Avalim? ¿Cuál fue así que inclusive la gente buena era falsa? O sea, aquí yo otra vez está diciendo a sus compañeros, he aquí todos vieron lo que sucede al malvado, ¿por qué entonces actúan de esta manera falsa? ¿En qué generación actuaron falso? No solamente la gente Amaret, sino también que los Shofetim, los Ajamim, la gente también actuaba falsa. ¿Cuándo fue eso? En la generación de Shefot HaShofetim. ¿Sí? Como sabemos más adelante, en esa generación iban los litigantes, los acusados, los demandantes y los acusados iban donde los jueces y ellos reprochaban a los jueces cuando los jueces decían, sí, hicieron mal por esto y tal cosa. Venían los litigantes y decían, tú hiciste peor, tú eres un pecador peor. ¿Sí? O sea que eran falsos de verdad. Entonces vemos que Iov vivía en qué época? En la época de Shefot HaShofetim. Esa es la opinión de Rabbi Elazar. Segunda opinión, Rabbi Yoshua ben Kolcha dice que ¿qué? Que Iov era en la época de Ahashverosh. ¿Sabían eso? Ahashverosh, Iov en Ahashverosh. ¿Por qué? Porque está escrito en Iov que no encontró mujeres guapas como las hijas, que no se encontraron mujeres guapas como las hijas de Iov en todo el mundo, en toda la tierra. ¿Sí? Mashma, que en la época de Iov hubo una petición de mujeres guapas. ¿Dónde encontramos con una petición de mujeres guapas? Ahashverosh, que dijo, tráigame las mujeres más guapas del mundo. Dice un segundo, pero puede ser que fue la época de David. David también pidió, también pidió una mujer guapa. David pidió una mujer guapa en Eretz Israel. Ahashverosh pidió en todo el mundo. E Iov, ¿qué dijo? Seguro se refiere a Ahashverosh. Próxima opinión, Rabbi Natán. Rabbi Natán dice, Iov vivió en la época de Malchut Sheva, en el reinado de Sheva, Shelomo Amelech. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos eso? Porque en Iov está escrito, Vatipol Sheva Vatikachem. Vemos de que en la época de Iov está escrito en Iov, Vatipol Sheva Vatikachem, Malchut de Sheva, que es Malchut en la época de Shelomo. Próxima opinión, Jajamim, que Iov dice estuvo en la época de Kasdim. ¿Qué es Kasdim? Kasdim en los días de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. ¿Sí? ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en Iov, Kasdim, Samu Shelosh Harashim, Vaifshatu ala Gemalim, etc. Otra opinión, que Iov estaba en la época de ¿quién? De Jacob. ¿Y se casó con quién? Con la hija de Jacob, con Dinah. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en Iov, cuando la esposa de Iov le aconsejó, le dijo, Barej Elohim Vamut. ¿Sí? Y le respondió él a ella, Kidvar Achat Nevalot Tedaberi. Le dijo Nevalot. Y respecto a Dinah también está escrito la palabra Nevalá. Ki Nevalá sabe Israel. Vemos de que había una conexión entre Iov y Dinah, que se casaron. Varias opiniones. Dice la Gemara, dejemos esta última opinión. La última opinión es la única que dice que Iov vivió antes de Moshe.
o sea, en la época de Jacob. Pero según el resto de las opiniones, mencionamos que vivió en Shefot HaShofetim, o Rabbi Shimon Korja, que es en Ahashverosh, o Rabbi Datán, que es en Mahut Sheva, que es Shelomo HaMelech, o en Nebuchadnezzar, que son épocas y eras posterior a la muerte de Moshe. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, obligatoriamente, entonces, si Job era, ¿qué? Según todas esas opiniones, menos la última, seguro era parte de Israel. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Moshe, la presencia divina de Akadosh Baruj Hu nunca la reposó sobre gentiles, sobre idólatras. ¿Sí? Entonces nunca podían profetizar. ¿Sí? Como está escrito en la Baraitá, que Moshe le pidió a Akadosh Baruj Hu que el pacto que hizo es, Benifrino Anive Ameja, estemos juntos, sepáranos de todo el mundo, solo reposa tu presencia divina sobre no nuestro, sino sobre los idólatras. Y Hashem aceptó. Entonces, si está escrito que Job tuvo profecía o no tuvo profecía, tuvo profecía. Y está escrito que Job vivió después de Moshe, no puede ser que tuvo profecía, si era gentil. Tenemos que decir que era ¿qué? Israel. Menos la última opinión que vivió durante Jacob, ahí sí podemos decir que ¿qué? Que era gentil. Pero de todas maneras vemos claramente que muchas opiniones opinan que era Israel. Sí, entonces podemos decir que Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar, que dicen que sí, que sale con según su opinión, que es Israel, cuadra con esas opiniones de esta baraita. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, Dorosh el Yov Shatuf Bezimah Haya, Sheneemar, Henatem Kulechem Hazitem, Velama Zevel Teevalu, Uchtiv Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi Nehazebach, Eima Benvoa, Dichtiv Hazon Yeshayahu Ben Amotz, Imken, Lama Zevel Teevalu, Lama Li. Dice Rabbi Yohanan, la generación de Job estaba empapada de inmoralidad, de zimá. ¿Dónde lo aprendemos? Del pasú que mencionamos antes, Job 27:12. Está escrito que Job le dijo a sus compañeros, Henatem kulechem hazitem velama zevel tevalu. He aquí todos verán lo que sucede al malvado. Hazitem, ¿verán qué? ¿Dónde está escrito este verbo hazitem? Está escrito en otro lado, en Shira Shirim, Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi hazitem venehezebach. Se refiere mirada a quién? A ella. O sea que hazitem es ver a mujeres, o sea, inmoralidad. Pregunta la Gemara, no, pero también está escrito la palabra hazitem, hazón, respecto a profecía. Cuando está escrito en Yeshaya, hazón Yeshayahu ben Amotz. ¿Sí? Dice la Gemara, sí, pero si hubiese sido hazón de profecía, según esa explicación, debería ser, según esa explicación, que si es que decimos que cuando el pasuk dice Henatem kulechem, cuando Job le dice a su compañero, Heatem kulechem hazitem, se refiere a profecía, pues según esta explicación tenemos que decir que Job básicamente está reprochando a sus compañeros, diciéndoles que estaban haciendo profecía falsa, ¿sí? Y eso es Sebel Avalim, ¿sí? Pero ¿por qué le dice Lamazé? Porque tiene que volver a decir Lamazé. Sin embargo, ahorita van a entender un poco mejor, si Hazón Hazitem se refiere a inmoralidad, staklut de mujeres, ¿sí? Entonces se entiende por qué dice Lamazé. Dice así, he aquí todos verán lo que sucede a los malvados que ven a mujeres. ¿Por qué entonces, Lamazé, por qué entonces actúan de esta manera? Sí, entonces se entiende Lamazé. Pero si Hazitem es profecía falsa, profecía incorrecta, profecía falsa, profecía vana, pues no tiene que decir Lamazé, puede decir directamente Enatem kulechem Hazitem, Hevel Teevalu. Aquí todos están viendo, o sea, todos están profetizando cosas falsas y todo esto es falso. Paren de ver, no tienen que decir ¿y por qué están haciéndolo? Ya está, esa es parte del reproche. La más debe estar extra, según esa opinión, según esa explicación. Por eso tenemos que decir que Hazitem no es Hazitem de profecía, de Hazón y Yeshayahu ben Amotz, sino es Benehezebach de peritzut, de inmoralidades. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan Mai dichtiv vayim ime shefot hashofetim dor sheshofet et shofetav omer lo tol keisa mi ben shineja Omer lo, tol korah mi ben aineja. Amar lo, kaspeja ya le sigim. Amar lo, sav'ech mahul bamaim. Mencionamos antes el pasuk en Ruth que dice vahi bime shefot hashofetim, ¿sí? Que aquí, según la opinión de Rabbi Elazar, mencionamos que Job vivía ¿cuándo? En la época de shefot hashofetim, ¿sí? Dice Rabbi Yohanan, ¿por qué dice shefot hashofetim? Es la época de los jueces, que mencionamos, que es después de la muerte de Yoshua hasta que coronaron a Shaul. Muy bien, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que decir Shefot HaShofetim? Que diga, Vaibi mea Shofetim. ¿Por qué está repetido Shefot HaShofetim? Dice la Gemara, no, el pasuk te quiere enseñar qué tipo de generación era, como dijimos antes. Era una generación que la generación juzgaba a los jueces. O sea, el juez venía a juzgar a los litigantes y le decían, por un pecado pequeño, le decían, mira,
sácate el palillo entre los dientes, o sea, algo pequeño que hiciste mal. Y le decía el litigante, el acusador, le decía al juez, tú sácate tu viga entre tus ojos, tu viga, o sea, los pecados más grandes. Los jueces pecaban mucho más que los que venían. Otra parábola que dice aquí, los jueces decían, Kaspeja ya le sigim, ¿sí? La platería de ustedes, ¿sí? Se convirtió en escoria, que es la parte menos pura del metal, ¿sí? ¿Y qué le respondía los litigantes al juez? Y tu vino no es vino, está mezclado con agua. O sea, básicamente, en vez de los Dayanim ser Dayanim poder juzgar al pueblo, el pueblo juzgaba más a los Dayanim por errores más grandes y pecados peores que ellos hacían. Seguimos. Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan Kol HaOmer, Malkat Sheva, Isha ita, enoto el atoe. Mai Malkat Sheva, Malchut de Sheva. Dice Rabbi Shimon bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yohanan. Antes mencionamos que según una opinión, Rabbi Natán decía que Job estaba en la época de Sheva, Malchut Sheva, del reinado de Sheva, que es ¿quién? Shelomo HaMelech. Dice, no vayas a leer Malkat Sheva y decir que se refiere a una reina, mujer Sheva, en la época de la reina Sheva. No, estás equivocado, porque en verdad no es Malkat Sheva, sino es Malchut Sheva, el reinado de Sheva, o sea, el reinado de Sheva, en el cual había un rey en ese reinado, no una reina. Seguimos. Vayi Ayom. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן וגומר. אמר לפניו ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו, ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו, קומי תלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ואפילו אחי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה ב400 שקל כסף, לא ינער אחר מידותיך. ויאמר השם אל השטן, השמת ליבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ וגומר. אמר רבי יוחנן, גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. ואילו באברהם כתיב, כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים עתה, ובאיוב כתיב, איש תם וישר ירא אלוקים ושר מרע. מהי ושר מרע? אמר רבא בר שמואל, איוב ותרן בממונו היה. מנהגו של עולם נותן חצי פירוטה, לכן ואני. ואיוב ויתרה משלו. Ahorita la Gemara empieza a traer los pesukim y parte de la historia de Iov. Iov tuvo una historia muy fuerte. Entonces, el primer pasuk dice, Vayi Ayom, y fue aquel día. ¿Sí? Fue aquel día, ¿refiriéndose a qué? Refiriéndose a, dice Rashi que era Rosh Hashanah, el día del juicio. ¿Sí? Y vinieron los hijos de Dios para pararse enfrente de Hashem. Vino el Satán, que más adelante, en la próxima clase, vamos a ver quién es el Satán exactamente. Pero definitivamente una entidad negativa, mala. Vino el Satán y se metió ahí en el grupo con los hijos de Dios. Y le dijo Dios a Satán, ¿de dónde llegaste? ¿De dónde vienes ahorita? Y le respondió el Satán, varios pesukim, y entre ellos dice, Umitalechba. Explica la Gemara sobre quién fue dicho Mitalech. Sobre Abraham, que dijo que Hashem le dijo a Abraham, Kumitalech baaretz leorka urechbata, la tierra va a ser tuya toda, ve a caminar para lo largo, para lo ancho, todo va a ser tuya. Básicamente el Satán con esta palabra Italech le respondió a Hashem Itbaraj, Ribono shel Olam, quiero que sepas, vine de Abraham, paseé por todo el mundo entero y no encontré a un siervo tan leal como Abraham, que sobre él dijiste Italech. ¿Sí? ¿Y por qué tan leal? Porque tú le dijiste que le vas a dar, camina por lo largo, por lo ancho, por todo. ¿La tierra va a ser de quién? De Abraham. Y aún así cuando muere la esposa de Abraham, Sara, tiene que enterrarla, va con Efrón, y en Eretz Israel, que supuestamente es la tierra prometida de él, le pertenece a él, no recibe la Marat HaMachpelah hasta que paga ¿qué? 400 shekel kesef, 400 shekel de plata. Y aún así Abraham no se molestó y no fue en contra de Hashem Itbaraj, lo aceptó. Esa es una persona fiel. Así le respondió el Satán, ¿a quién? A Hashem. ¿De dónde vienes? Vengo de Abraham, que sobre él dice Italech, como mencionamos ahorita. Le dice Hashem al Satán, un segundo, ¿no te diste cuenta de Iov? Como Iov no hay en toda la tierra. Dice Rabbi Yohanan, fue dicho sobre Iov en el pasuk, en este pasuk, más que sobre Abraham. Sobre Abraham fue dicho, Ki ata quiere Elohim ata, temeroso de Dios.
Sobre Job en este pasuk dice Ishtam, Yashar, Yere Elohim Besarmerá. Una persona inocente, o sea, también tiene la Hashem lo queja, correcta, temerosa de Dios y siempre se escapa del mal. Fue dicho más sobre Job, le dice Hashem al Satán, fue dicho, tú dices que Abraham es fiel y todo, y no has visto a Job, y es mucho más. Explican los Mefashim que en verdad no es que Job era más, es que Miktzat Shivcho Befanav, siempre cuando uno quiere alabar a alguien, enfrente de él alaba poco. Entonces, cuando dijo sobre Abraham, Yere Elohim lo dijo enfrente de Abraham, se dice poco. Sobre Job, se lo está diciendo al Satán, no enfrente de Job, entonces puede decir mucho. Pero de todas maneras, le dice Hashem, a Job, mira, también tenemos aquí a Job, que es de otro nivel de otro Zadik. La Gemara explica, ¿qué significa Sarmerá? ¿Qué significa? Mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa? Si ya está escrito que era una persona inocente, que no hacía pecados, correcto y temeroso de Dios, obviamente significa que era ¿qué? Sarmerá, se escapaba del pecado, se escapaba del mal. ¿Qué viene a decir Sarmerá? Dice Abba Shmuel, no se refiere a que se escapaba del mal, eso está incluido en las primeras tres. Eso te viene a decir Sarmerá, que era liberal con su dinero. Muchas veces la costumbre del mundo es que una persona tiene que darle a un trabajador mitad de perutá por lo que le debe, ¿sí? ¿Cómo hace para dar mitad de perutá? No hay una moneda. La moneda con la mínima denominación, ¿cuál es? Perutá. No hay mitad de perutá. Entonces, ¿qué hacía? Le decía al trabajador, mira, te tengo que dar mitad de perutá, te debía. Ve y compra algo en la tienda, que cuesta una perutá, le hago una perutá, compra algo en la tienda con una perutá, y nos dividimos mitad y mitad. Así hace todo el mundo. Sin embargo, yo, cuando le debía a alguien mitad de perutá, le daba la perutá completa. Era batrán, era liberal. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a Surmerá. Lefnim Shuratatín regalaba, era liberal con su dinero. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué respondió el Satán? Vayan a Satán et Hashem vayomar. Ajinam yarei Job Elohim. Alo ata sachta ba'ado vadbeto vegomer. מהי מעשה ידיו ברכת? אמר רב שמואל בר רב יצחק כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מהי מקנהו פרץ בארץ? אמר רבי יוסי בר חנינא מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם. מנהגו של עולם זאבים הורגים העזים. מקנהו של איוב העזים הורגים את הזאבים. ואולם שלחנה ידך וגם בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידך וגומר. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות וגומר. מהי הבקר היו חורשות והאתונות רעות על ידיהם? אמר רבי יוחנן, מלמד שיתרימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. Hay que seguir leyendo, pero expliquemos esto para no dejar mucho. Otra vez, ¿qué le dijo Hashem al Satán? ¿Tú me estás hablando de Abraham? ¿Tú no sabes quién es Job? Le responde el Satán. Miren cómo se mete el Satán. Le dice el Satán a Hashem, sí, Job es un tzaddik, tiene mucho temor de Dios. Le dice el Satán a Dios, ¿pero tú crees que lo hace gratis? Tú lo proteges a él, increíble, lo proteges a él, a su casa, a su familia, a todo lo que está en su entorno, bendices sus manos, su rebaño lo bendeciste. Entonces no hay ninguna impresión ni nada guau que Job es un Yere Elohim, tú haces todo por él. Y la hermana explica cómo que bendice sus manos, a qué se refiere cuando le dice el Satán a Hashem que Hashem le bendijo sus manos. Dice la Shmuel bar Yitzhak, cualquier persona que agarra una perutá de Job, o sea, lo hace socio en sus negocios, el negocio va bien. Tiene bendición en sus manos. Y Mikneu Paratz Ba'aret, que se refiere que tuvo mucha bendición en su rebaño, dice Rabbi Yossi bar Hainá, que el rebaño de Job violó la naturaleza. La costumbre, la naturaleza normal es que los lobos comen a los chivos. El rebaño de Job, puros chivitos, puras ovejas, y los que, no solamente que los lobos no los comían, sino los chivos comían a los lobos. ¿Sí? Sigue diciéndole Satán a Hashem, o sea, le dice Satán a Hashem, mira, tú me dices que es temeroso de Dios, pero ¿es por qué? Porque tú le das todo lo bueno. Pero si quieres, le aumenta el Satán, le sigue diciendo Satán a Hashem, si quieres, estira tu mano y aflige todo lo que él tiene. Y mira si él no te blasfema en tu cara. Le dice Hashem, acepto tu reto. Le dice Hashem al Satán, tienes todo lo de él en tus manos para hacer lo que tú quieras. Tienes a su familia, sus riquezas, pero no te vayas a meter con él mismo. A él no lo mates. Efectivamente vino el día. Estaban los hijos de Job, las hijas, comiendo, bebiendo, tomando vino en la casa del hermano mayor. Y vino un mensajero y le dijo a Job,
Habbakara yuhorshot veatonot rot al yedehem. Las vacas estaban arando y los asnos estaban pastoreando. ¿Qué es pastoreando? Comiendo. Dice la Gemara, mashma que araban y de inmediato salía el pasto. Otra vez, las vacas arando y los asnos comiendo. O sea, de inmediato salía el pasto. Dice la Yohanan, aquí aprendemos que efectivamente Kadosh Baruj Hu le hizo saborizar a Job me'ain olam haba, un poco del mundo venidero, o sea, el Mota Mashiach, que ha escrito que las mujeres se van a embarazar y de inmediato, ese mismo día parir. ¿Sí? Sigue contando qué hizo el Satán. Odze, o a través de mensajeros, mejor dicho. El Satán dio la orden de empezar a ¿qué? Acabar con la familia de Job. Dice la Gemara, Odze medaber vezeba vayomer, vayomar, esh elokim vegomer. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום וגומר. עד זה מדבר וזה בא, ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחים הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית ויפול על הנערים וגומר. ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו וגומר. ויאמר ארום יצאתי מבטן אמי וארום אשוב שמה. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב וגומר. ויאמר השם אל השטן. ¿Saben qué? Expliquemos hasta aquí un segundo. Me da cuenta, mientras ese mensajero vino, ¿sí? Otra vez. Y el Satán tuvo la autorización para acabar con las riquezas y la familia de Job, ¿sí? Vino un mensajero y le dijo a Job, quiero que sepas que hay vacas arando y asnos comiendo. Job dijo, wow, esto es menos la mapá, como explicamos. Mientras que estaba con este primer mensajero, vino un segundo mensajero. Y le dijo el segundo mensajero, le empezó ya a traer las desgracias. El segundo mensajero vino y le dijo, quiero que sepas que vino un fuego del cielo y quemó todo tu rebaño y los sirvientes que estábamos ahí. Y solo yo quedé. Y te vengo a contar. Y de repente viene un tercer mensajero. Y le dice, Kasdim, nombraron a 3 cabezas y agarraron todos los camellos que tenías. Y a los sirvientes que estaban, les pegaron con espadas, los mataron con espadas. Y solo yo me vine para acá, me salvé para venir a ¿qué? A decirte. Ya empezaron las desgracias. Del cuarto mensajero, mientras que estaba hablando con el tercero, vino el cuarto, estaba todo seguido. Y le dijo, quiero que sepas que tu hijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, tomando vino en la casa del hermano mayor. Y vino un viento muy fuerte desde el otro lado del desierto y atacó las 4 esquinas de la casa y derrumbó la casa y cayó sobre los niños y murieron. Y solo yo quedé, este cuarto mensajero, para venir a decirte. Y Job dijo, se me acabó. Hizo de inmediato luto, rasgó su meil, su chaqueta, y se arrancó, ¿sí? O se cortó el pelo. Y Vaipol Arza Veishtajo, y se tiró al piso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré ahí. ¿A dónde ahí? A la tierra. Dios me dio todo, y Dios me lo quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Y con todo esto, Job no pecó, y no tuvo un capricho con Dios. O sea, no dijo que Hashem fue malo por lo que le hizo. No tuvo capricho con Hashem. Seguimos. Vayabou bena Elohim להתייצב וגומר. ויאמר השם לשטן, איזה תבוא? וינתן את השם ויאמר, משוט בארץ וגומר. אמר לפניו ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם. ולא מצאתי כעבדך אברהם שאמרתי לו, קום מתהלך בארץ אלוקיך אלוקיו כי לך אתננה. בשעה שביקש לקבור שרה, לא מצא מקום לקבורה ולא יראה לך מידותיך. ויאמר השם אל השטן, השמת ליבך אל עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ וגומר? ועודנו מחזיק בטומאתו ותסיתני בו לבעלו חינם? אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, שמסיתים אותו וניסת. Dice la Gemara, bueno, llegó otro día. Todo el primer día que pasó con Hashem y el Satán, ¿cuándo fue? Rosh Hashanah, ¿sí? Ahorita vino un segundo día. Un segundo día, el próximo momento, que el Bedín de arriba se sentaron para enjuiciar, ¿sí? Para hacer juicio. Y estaba hablando Hashem ¿con quién?
con los hijos de Hashem. ¿Quiénes son los hijos de Hashem? Los ángeles, los malachim. Y de repente viene nuevamente, ¿qué? El Satán a meterse. Le dice Hashem al Satán, ¿y de dónde vienes? Le dice, no, ¿vengo de dónde? Le vuelve a decir la misma respuesta de antes. Vengo de Abraham. Mishut Baaretz Vegomero Mitalech Ba. Le dice la misma palabra Mitalech, que también Abraham dijo la palabra Mitalech. Y le dice, mira, quiero que sepas que caminé por toda la tierra y no vi a un siervo tan leal como Abraham, que sobre él fue dicho esta palabra Mitalech, Kum Mitalech. Le prometiste la tierra a lo largo, a lo ancho, se la diste a él y aún así cuando murió Sará, no le querían dar la Marata Machpelah, tuvo que pagar por ella y aún así no se puso bravo contigo, Hashem aceptó. Le dice Hashem a Satán, ¿y aún no te has fijado en Iov? Que no hay como él en la tierra, que también es Ishtam, inocente, no peca, correcto, temeroso de Dios, y Surmerá, como respondió antes. Y sigue siendo inocente a pesar que me incitaste, le dice el Satán a Hashem, como si fuese que Hashem es una persona, a pesar que me incitaste a tragármelo gratis. ¿Por qué? Porque ahí está que lo tragaste, o sea que lo acabaste con su riqueza, con todo, y aún así sigue ¿qué? Inocente. Dice Rabbi Yohanan, este pasuk es muy potente. Si no hubiese estado escrito no podemos decir. Hashem básicamente está diciendo que eres como si fuese una persona que se puede dejar incitar para mal de otros. Así le respondió Hashem. De todas maneras, así le dijo Hashem al Satán, que aún no has visto a yo, mira qué tzadik que es Yashar, Yere Elohim, Surmerá, Tam, y después de todo lo que le hiciste, que le quitaste todo, sigue siendo Tam, sigue siendo inocente y no sigue pecando y no me sigue reclamando. Y tú me incitaste en vano, como si fuese que no es suficiente. Porque recuérdense que el Satán le dijo a Hashem, el Satán le dijo a ¿quién? El Satán le dijo a Hashem, le dijo, mira, métete con él, déjame meterme con él, y ahí no te va a querer más. Y se metió con él, acabó con todo, y aún así, porque le dijo el Satán, que le había hecho a Hashem, como dijimos antes, no, él te quiere y es todo bien porque tiene riqueza, porque tiene todo lo bueno, porque tú lo proteges. Entonces, le dio te autorizo para que acabes con la familia y con todo, y aún así, y yo, sigue con Hashem Yitbaraj. Ahorita la Gemara trae una vareta que nos explica cómo funciona el Satán. Me matni tantana, yored matre ole margiz notel reshut de notel neshama bar minan. Dice la Gemara que el Satán baja a este mundo, está en el mundo de arriba, así con los malachim, con Hashem, baja a este mundo, provoca a las personas pecar. Después de que provoca pecar, va a acusar a Hashem que pecó, ¿sí? Y mete fitil así, pone bravo a Kitrug sobre el pecador para que Hashem se ponga bravo. Y después dice, mira, hay que matarlo. Y pide permiso para matarlo y efectivamente lo mata. Como vamos a ver más adelante, que el Satán es también el Yetzer Hara y también el Malach HaMavet, ¿sí? El ángel de la muerte. Seguimos. Vayana Satán et Hashem vayomar. Or bead or. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אולם שלח נא ידך וגל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני השם, ויח את איוב וגומר. אמר רבי יצחק, קשה צערו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו רבו, שבור חבית ושמור את ינה. El Satán no se quedó callado. El Satán siguió. ¿Qué le había dicho Shem? La segunda vez. Mira que Sadik yo, después de que le quitaste todo, ¿sigue qué? Sigue siendo tan viashar. Le responde el Satán a Shem. Or, bead or. Miembro por miembro. O sea, la idea es, ¿qué pasa si una persona viene y le quieren con una espada degollar? ¿Cuál es el instinto automático de la persona? Poner la mano para cubrir la cabeza. Pero al poner la mano, le cortan la mano en vez. Pero no le molesta, ¿qué significa no le molesta? Prefiere eso, porque así salva su cabeza, salva su vida. También dice el Satán aquí, le dice también el Satán a Hashem Yitbaraj, le dice, mira, ¿sabes por qué él sigue siendo contigo? Sigue estando contigo, ¿sabes por qué? Porque le quitaste la familia, la riqueza, pero no te metiste con su alma, con su vida. Métete con él y ahí vamos a ver si sigue siendo Sadik. Le dice a Hashem, adelante, métete con él, haz lo que tú quieras, hazlo sufrir lo que tú quieras, pero no lo mates. Córtale esto con lo que tú quieras, pero no lo mates. Y efectivamente salió el Satán de enfrente de Hashem
y le mandó a Job una inflamación severa desde el talón de su pie hasta la cabeza. Sufrimiento muy fuerte, una inflamación, lepra, así, por todo su cuerpo. Dice Rabbi Yitzhak sobre esto, que el sufrimiento del Satán era más fuerte que el sufrimiento de Job. ¿Por qué? Porque él pudo hacer lo que hizo, pero estaba obligado a no matarlo. Es como si fuese, esto es como una parábola, cuando una persona, cuando un amo le dice al esclavo, rompe el barril de vino, pero que el vino no se dañe, que no se tire. Imposible, difícil. O sea, aquí también Hashem le dijo, métete con él, hazlo sufrir en su cuerpo, córtale lo que tú quieras, pero que no se muera. O sea, que el Satán estaba sufriendo para no causar la muerte, porque no iba a ir en contra de Shemit Baraj, obviamente. ¿Sí? Pero de todas maneras, el Satán procedió, miren cómo el Satán se mete para incitar a Hashem en contra y Hashem le da autorización. Le dio autorización para que se meta con Job, con el cuerpo de Job, a diferencia de la primera vez que era con la familia de riqueza, ahorita con el cuerpo de Job, pero no con su alma, o sea, que no lo mate. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.